Gracias a Dios, hermanos. Qué bueno, qué agradable esas alabanzas que nos descargan, que nos ayudan a tener razones tan especiales de Dios. Y qué rico, definitivamente, poder estar en este momento. No hay palabras, no hay forma de describir lo que significa vernos parte de algo tan grande en este momento. Por eso allí donde cada uno de ustedes está, yo les voy a pedir que inclinemos el rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a presentarnos ahora delante de Dios para que nuestra vida sea un terreno bueno, abonado, fértil, en el que esa palabra que llega como una semilla caiga y germine abundantemente en cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar. Soberano Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por este momento. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Y estamos, Señor, con toda la disposición de nuestro ser. Háblanos, enséñanos, oriéntanos, consuélanos, confórtanos, guíanos, Padre Celestial. Que tu palabra sea ese recurso clarificador para cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, mira nuestra necesidad más profunda, esa necesidad, Señor, que tú sí entiendes de cada uno de nosotros y sé propicio a cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Dios mío, por esta bendita oportunidad y gracias te damos porque tú, Señor, eres real y te estás haciendo presente en este momento, en cada lugar y en la vida de cada persona que se dispone a escucharte y a entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta noche, tomen asiento quienes están de pie. En esta noche quiero hablar alrededor de algo que puede sonar paradójico en las circunstancias en las que estamos, pero que yo creo que es el momento oportuno para reflexionar en eso y así al terminar este tiempo de nuestro aislamiento, de nuestra cuarentena, podamos llegar con una mente renovada y es el valor de la iglesia como un territorio comunitario, como un espacio comunitario terapéutico y sanador para la vida nuestra. Y quiero iniciar la reflexión en esta noche con un cuento, con una historia que mi mamá siempre nos contaba cuando en la casa teníamos que hacer los oficios. Y entonces nosotros éramos 3 hermanos, conmigo 4, y siempre había a quien echarle la culpa de por qué no hizo lo que había que hacer. Entonces ella nos decía, ya van a empezar con el cuento de todos, alguno, alguien, ninguno, y al final nadie hizo. Entonces quiero contarles este cuento para introducir a esta idea que vamos a trabajar. Dice, había una vez 4 individuos. Todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Esos son los 4 individuos de la historia. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera había podido hacer. Y este cuento lo traigo y siempre me caló muy profundamente porque eso nos sucedía a nosotros en la casa. Cuando había que lavar la loza, cuando había que arreglar algo, hacer un oficio, entonces empezaba, es que le tocaba a fulanito de tal, es que ese era el oficio que tenía que hacer tal, pero el resultado era que pues al final nadie lo hacía. Todos podíamos haberlo hecho, cualquiera de nosotros pudo haberlo hecho, pero el resultado final era que nadie hacía lo que se tenía que hacer y entonces, bueno, allí venía el regaño
en determinados momentos, el castigo que nos ganábamos por no hacer lo que nos correspondía. ¿Por qué traigo este cuento a colación para hablar del valor de lo comunitario en la iglesia? Porque cuando nosotros pensamos en lo que significa ser iglesia, esto es un territorio que Dios, en su gracia, ha creado para los seres humanos. La iglesia como un espacio que reúne seres humanos de diferentes formas de pensar, de diferentes gustos, de lugares geográficos tan diferentes, de costumbres a veces tan distintas, de caracteres y personalidades definitivamente a veces muy dispares, muy disímiles. Cuando uno piensa en ese territorio, que es la iglesia, uno tiene que decir, esto es la gracia de Dios, que ese territorio exista, que en ese espacio Dios reúna a todas esas personas que en otros contextos habría sido imposible, tal vez que se encontraran, y de pronto lo más difícil que hubiese podido suceder era que se amaran en la manera como uno aprende a hacerlo en la iglesia. Es porque la gracia de Dios así lo permite. Sin embargo, tenemos que entender que esa gracia de Dios que se expresa y que sustenta la iglesia no podría darse si no hay quienes hagan el trabajo. Y es gracias al trabajo de esos hombres, de esas mujeres, de esas personas que despiertan en ese valor del otro, en ese interés por el otro, que Dios puede expresar, y voy a decirlo así, ha podido expresar su gracia para con la vida nuestra, trayéndonos a la iglesia. Piense en esa historia que les decía al principio, si esa persona que se le dedicó a usted, que pudieron ser sus papás, que pudo ser algún tío, alguna tía, que pudo ser su vecino, que pudo ser un amigo, que pudo ser alguien que usted se encontró en un momento crítico y vio su necesidad, vio su dolor, vio su tristeza y se preocupó por usted. Si de pronto él dice, alguien hará el trabajo con esa persona. Cualquiera llegará, le hablará, pero ¿qué tal si esa persona no hubiese asumido esa responsabilidad? De pronto tendríamos que decir como en la historia, nadie lo habría hecho, aunque todo el mundo podía haber hecho un trabajo con la vida nuestra. Pero hoy, hermanos míos, somos el resultado. Estamos aquí, usted está escuchando este mensaje porque de alguna manera hubo alguien que no se excusó frente a esa responsabilidad, sino que lo asumió y por la gracia de Dios descubrió nuestra necesidad. Y hoy estamos aquí. Sin embargo, puede estarnos sucediendo a nosotros hoy que nos pase lo de la historia. Eso es trabajo de todos en la iglesia, estar pendiente de la gente. Pero muchas veces cuando se va a mirar quién está haciendo ese trabajo, entonces empezamos como en la historia, alguien lo estará haciendo, cualquiera lo podría hacer. Y lo trágico sería que nadie lo haga, porque se nos estarían perdiendo las vidas. Toda persona, hermanos míos, que llega a la iglesia, que se vincula a la iglesia, debe ser trabajada por la iglesia. Y trabajarnos por la iglesia o ser trabajados es ser sanados para hacer un discernimiento de esa comunidad que Dios nos ha dado. Nosotros llegamos enfermos. Ninguno de nosotros llegó a la iglesia y nadie va a llegar a la iglesia sano. Porque si estuvieran sanos, no tendrían necesidad de este espacio. Pero Dios nos ha traído y esa es la base de nuestra humildad al ser iglesia. Y es que todos llegamos en una condición de profunda necesidad, de enfermedad y de enfermedades muy diferentes. Ya lo vamos a mirar. ¿Qué enfermedades podíamos traer cada uno de nosotros? Pero alguien nos miró, nos trajo, nos empezó a trabajar
Y toda la comunidad, porque no fue una sola persona, fue toda la comunidad, nos empezó a sanar. Hasta que llegó un momento en que empezamos a discernir esa comunidad, empezamos a valorarla. Ya no eran los de la iglesia. Empieza en nosotros a tener sentido una expresión que es mis hermanos. ¿Qué decir eso, hermanos? Y que eso nos signifique, que eso en estos momentos a mí se me puso hasta la piel de gallina de pensar en mis hermanos, porque lo siento muy adentro, porque son mis hermanos, y fue la iglesia la que me llevó a redescubrir el significado de esa palabra. Y no solamente los veo, no solamente los valoro, ay hermanos, aprender a disfrutarlos. Ese es el milagro, esa es la sanidad por excelencia. Eso es lo que uno diría, aquí Dios metió la mano, porque de otra manera, como les decía al principio, tal vez nosotros nos habríamos encontrado en otros contextos y habríamos hasta terminado odiándonos, porque veríamos nuestras diferencias, porque nos veríamos a todos como que este tiene algo que no me gusta, a mí de su personalidad no me agrada. En cambio, Dios en la iglesia nos sana y nos lleva a disfrutar a esos que son tan diferentes a nosotros. Y ese es el trabajo que la iglesia está haciendo con la vida nuestra. Y por eso, hermanos míos, en esta tarde, en esta noche, quiero que veamos la historia que leíamos al iniciar. Es una parábola o una historia de la sanidad, un milagro, pero quiero que en ese milagro nosotros veamos elementos importantes que se narran allí. Y que analizando esa historia y mientras analizamos la historia, nosotros nos pongamos en la posición y nos veamos como los personajes que alguna vez fuimos ese paralítico, porque lo fuimos. Pero que hoy, frente a esas ya de pronto condiciones en nosotros restauradas, o puede ser que hoy usted sea el paralítico y el que necesite esa sanidad. Pero si sus condiciones han sido restauradas, allí también se presentan dos tipos de personajes diferentes. Vamos a ver con cuál nos identificamos de los que están allí. Entonces, vamos a empezar mirando en el versículo 17, que muy intencionalmente nos narra, y nos hacen una descripción del auditorio de Jesús. Dice, aconteció un día, Lucas 5, 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, miren quiénes estaban sentados, escuchándolo. Los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. El poder de Dios estaba con él para sanar. Esos personajes que estaban allí sentados, escuchando, eran nada más y nada menos que los enemigos de Jesús. Quienes lo escuchaban pero no le creían. Quienes lo escuchaban pero no aceptaban su mensaje. Quienes escuchaban pero no dejaban que las palabras de Jesús permearan el interior de la vida de ellos. Y estaban no solamente sentados, sino que eran aquellos que, como diríamos nosotros, ni rajan ni prestan el hacha, porque estaban allí, pero no estaban oyendo a Jesús. Aunque oían su discurso, no estaban asimilando el discurso que Jesús les estaba enseñando. No le creían. Pero lo más triste es que en su actitud estaban obstruyendo el paso a cualquiera que quisiera acercarse a Jesús. Eran los hombres de la sociedad que se veían muy sanos, pero que estaban muy enfermos. Y tenían la enfermedad más grave que puede atacar la vida de un ser humano. Y en este momento usted dirá el coronavirus. No, ese es nuevo.
Esta enfermedad es antigua, esta enfermedad es muy vieja. Esta enfermedad nos ataca a cualquiera de nosotros y es muy silenciosa. A veces no nos damos cuenta ni siquiera cómo se está expresando y se llama el orgullo, la altivez, la soberbia. A veces se esconde porque no siempre se expresa de la misma manera. Y esa enfermedad era la enfermedad de los doctores de la ley, de los fariseos. Esa enfermedad hacía que al escuchar el mensaje de Jesús, ellos dijeran, esto no tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver con nosotros. Vamos a analizar qué es lo que Él dice, a ver dónde le encontramos un pero, dónde le encontramos una caída, dónde nos dice algo que nos dé la oportunidad para decir, aquí te equivocaste, porque estaban enfermos y estaban obstruyendo el paso para que cualquiera entrara. A veces podemos estar así en la iglesia, en el medio, llevar años, hermanos míos, muchachos míos, tal vez desde niños haber crecido en la iglesia y llegar a un culto, llegar ahora que nos sentamos en las casas a escuchar la predicación y nos sentamos es como diciendo, vamos a ver qué van a decir hoy. Vamos a ver cómo se comporta fulanito de tal. Vamos a echarle a ver si está haciendo lo que dice. Y no nos damos cuenta que no hemos sido sanados de ese daño tan profundo en el ser humano y es el orgullo, es la altivez, es la soberbia que se nos levanta y que no nos deja creer. Y cuando no podemos creer, el amor de Dios no logra llegar al interior de nosotros, a calentar nuestra vida y a sanar todo eso que está tan dañado en el interior nuestro. Pero sigue diciendo la historia. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro. Aquí está el paralítico, un hombre cuya condición física no le permite moverse por sí mismo. Y es que así somos nosotros muchas veces. Estamos paralizados por nuestras condiciones psíquicas, nuestros miedos nos paralizan. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a la iglesia no éramos personas llenas de temores, llenas de angustia, llenas de complejos? Caminábamos de pronto a estar paralizados en nuestras formas de pensar equivocadas. Hoy, yo, viendo la gracia y la obra de Dios, digo, cómo Él ha permitido que un ser como yo esté aquí. Cuando estaba en el colegio, en 7º grado, recuerdo que una vez tenía que hacer una exposición, hermanos míos, y literalmente se me paralizó la lengua. No pude hacer la exposición. Yo intentaba hablar y a mí no me salía palabra. Y yo decía, y la profesora me decía, Ana, ¿qué le pasa? ¿Por qué no expone? Y yo le decía, profe, no me sale la voz. No sé qué me pasa. Y mis compañeras me decían, Anita, hágale, tranquila. Hermanos, y no pude hacerlo. Y poder hoy decir que mis labios se abran y que no hable lo que yo tengo, sino lo que Dios ha hecho, esa es la sanidad que Dios produce en la vida nuestra. ¿Y quién ha hecho eso si no es la iglesia? Quiere decir que a nosotros nos han paralizado muchas condiciones. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, hoy están pensando que sus vidas no sirven para nada? Y están paralizados allí. De pronto ustedes están haciendo cosas, pero en ustedes están paralizados, anulados. ¿Cuántos están sintiendo que la vida de ustedes no es valiosa?
¿Cuántos de pronto están pensando que a ustedes en el mundo nadie los quiere? Que a ustedes en el mundo a nadie le importan. ¿Cuántos de ustedes han pensado, porque lo pudimos pensar, hoy nos ha sanado Dios, que tal vez fuimos un error en este mundo? Tal vez usted hoy está en la condición de ese paralítico, hermano adulto, y Dios no lo quiere dejar ahí, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos quedemos anulados por nuestras enfermedades. Ese enfermo cuenta con la gracia de unos amigos, alguien que se interesa por él, que viéndolo en su condición de lecho, dijeron, vamos a llevarlo y lo vamos a llevar al único territorio que le puede dar solución a este hombre. Se lo echaron a los hombros, diríamos nosotros, cargaron con ese hombre y llegaron a donde estaba Jesús. Aparecen los personajes que en esta historia, hermanos míos, son los héroes. Esos amigos del paralítico que cuando llegan y se encuentran con los que le están haciendo estorbo, con los que no dejan pasar a nadie, con los que están escuchando pero no creen, y se encuentran con ellos que obstruyen la entrada, esos amigos que son personas persistentes, ingeniosos. Esto es una de las habilidades que produce la sanidad, despierta el ingenio, despierta la creatividad, porque es que por salvar un alma, hermanos míos, uno hace lo que sea necesario. Y entonces estos hombres dicen, ¿qué podemos hacer? No lo podemos dejar aquí a la entrada. Y entonces se ingenian la manera de hacerlo entrar. ¿Y cómo lo hacen? Dice en el versículo 19, como no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y noten ustedes en el siguiente versículo, ¿qué fue lo que movió la acción de Jesús? No fue la actitud del paralítico. Porque cuando nosotros estábamos enfermos, tal vez ni siquiera éramos conscientes de esas condiciones. Porque tal vez usted hoy enfermo no alcanza ni siquiera a dimensionar hasta dónde lo está llevando su enfermedad, pero hay alguien que está viendo más allá. Y dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, ¿de quiénes? De los amigos, de los que se habían interesado en esa vida, de los que dijeron, hay que presentárselo al maestro para que él sea el que lo sane. Y al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esa actitud perseverante, de no detenerse ante la adversidad, de no detenerse ante un no. ¿Cuántas veces a nosotros, buscando una vida, nos han dicho, déjeme quieto, no me moleste, no quiero saber de eso? Escuchaba el testimonio de una hermana que conocía, tenía una amiga a la que apreciaba como una hija. Y hermanos míos, desde que la conoció y vio su condición de vida, dijo, esta mujer necesita de Dios. Y la empezó a invitar. Y ella, metida en su mundo, metida en la vida que tenía, le decía, no, a mí eso no me interesa. Yo no quiero saber de eso, a mí de iglesias, de religión, nada de eso me interesa. Y estuvo allí, escuchando ese no muchas veces, durante 20 años, y nunca desfalleció su ánimo, hasta que un día esa persona, la amiga, viviendo la necesidad profunda,
aceptó la invitación. Hermanos, y hoy está en medio nuestro. Está disfrutando la vida de la iglesia porque cuando llegó empezó a hacer todo su proceso, a dejarse sanar, está viviendo los efectos terapéuticos de ser iglesia hoy y cómo su vida ha tomado un rumbo totalmente diferente. Pero fue esa amiga de ella, convencida de la necesidad que tenía, que no descansó hasta verla llegar. Nosotros a veces nos dejamos desfallecer muy rápido. Yo ya lo invité, pero me dijo que no, entonces lo voy a dejar. Bueno, está bien, puede ser que no le insistamos, pero estamos orando. Pero estamos allí reclamándoselo a Dios. Estamos diciéndole, Señor, esa vida es tuya, esa vida te pertenece, esa vida no se nos puede perder. Esa vida tiene que llegar a ti. Y en esa petición, en ese clamor, en ese interés, en ese buscar la manera de romper el tejado, de romper una ventana, de quitar un muro, de hacer lo que sea necesario para que esa persona llegue a Cristo. Gloria a Dios, porque eso es la iglesia. Eso fue lo que hicieron por nosotros. Ninguno de nosotros fue fácil. Tal vez muchos digan, bueno, no, yo estaba en la iglesia desde niño, a mí no me tuvieron que hacer mucho trabajo. Ay, hermanos, yo estuve en la iglesia desde niña y tengo que decir que si estoy aquí es por la misericordia de Dios y por la gracia que Él puso en personas que mirando mis condiciones dijeron, tengámosle paciencia, sobrellevémosla, abrámosle espacios, porque eso fue lo que hizo la iglesia todo el tiempo, abrámosle espacios, permitámosle sanarse, permitámosle crecer. No se dieron por vencidos, aunque hubo momentos en los que hasta yo misma intenté poner la resistencia. Y gracias a Dios, hoy le doy gracias a Dios por esas vidas que no se cansaron. Pues hermanos míos, ¿qué vieron ellos? Vieron algo que tal vez ni el mismo paralítico veía. ¿Qué ve esa persona que a usted lo llama, le escribe? Y usted dice, ay, otra vez, qué cansón, qué querrá. ¿Por qué me escribe otra vez? Ya le dije que no quería, o ya lo dejé en visto, ¿no ha entendido el mensaje? Pues sí, hemos entendido el mensaje, pero somos tercos. ¿Y por qué somos tercos? Porque estamos viendo en la vida de ustedes, muchachos, porque estamos viendo en la vida de ustedes, hermanos, porque tal vez esa persona está viendo en la vida suya, hermano, amigo, algo que usted mismo no ha alcanzado a ver. Y es el valor que esa vida suya tiene en las manos de Jesús, en las manos de una comunidad que puede sanarlo. Quiere decir entonces que cuando nosotros llegamos a la iglesia, y llegar a la iglesia no es solamente venir al culto, llegar a la iglesia no es decir, yo voy a la iglesia apostólica en Florida, o en el centro, o en el Trébol, o en Omar Torrijos, o en Cumbal, no. Llegar a la iglesia es sanar nuestra mente. Es dejar que los efectos de la vida de Cristo en nosotros nos vuelvan personas saludables, nos vuelvan personas sanas de todo eso que traíamos. Algunos veníamos mudos, nunca en la vida habíamos podido expresar las cosas que realmente sentíamos, las cosas que realmente habían, las cosas como realmente las veíamos, y la iglesia nos devuelve la capacidad de hablar, gloria a Dios. Algunos venían mancos, otros venían de crisis mentales, lunáticos,
Y usted los ve y se ven tan saludables. Porque la iglesia hace eso es Cristo en la vida nuestra, hermanos míos, muchachos míos. Y hoy usted tendría que hacerse una pregunta fundamental de todo aquel que es iglesia. ¿Qué tanto valor le doy a la comunidad a la que pertenezco? Dios lo puso en ese lugar, no por casualidad. Esas personas que son sus hermanos son el recurso terapéutico de Dios. Y si usted dice, ay, no, es que yo quisiera estar en tal otra iglesia, en tal otra congregación, entonces usted no ha entendido qué es lo que Dios quiere hacer con la vida suya. Y nos falta tal vez esa humildad para reconocer que estamos mal. ¿A cuántas personas muy sencillas? Ay, esos hermanos de la iglesia, a veces ancianos. Yo recordaba en estos días a la hermana Lucy, es una hermana nuestra aquí en la iglesia del centro. El tesorito le decimos nosotros. Y recuerdo que un día, viviendo una situación muy particular, yo en ese momento salía de la iglesia del centro y yo iba bajando las escaleras y le decía, Señor, en este momento quisiera a alguien, que se me cruzara alguien en el camino, que me diera un abrazo. Tal vez ese abrazo de abuela, tal vez ese abrazo de mamá, pero solo quiero eso, no quiero que me diga nada más, no quiero, porque no necesito consejo, porque ya había recibido el consejo, necesitaba ese abrazo. Y venía bajando cuando, hermanos míos, me encuentro a la hermana Lucy, ella me vio y simplemente se lanzó y me abrazó y me tuvo allí y me dijo, tranquila muchachita, todos vivimos nuestras luchas. Eso fue suficiente. Y ese abrazo allí sanó mucho. Me devolvió las fuerzas, me dijo, no estás sola, sigue luchando. ¿Cuánto de eso no lo está haciendo hoy una persona? Hermanos que sin que ustedes lo sepan, muchachos, están aprovechando este tiempo y están de rodillas clamando por las vidas nuestras, que no se pierdan. Y eso nos sostiene. Por eso, cuando descubrimos entonces el poder de lo comunitario y nos dejamos afectar por esa comunidad, empieza en nosotros a darse ese proceso de empezar a aportar lo que hemos recibido. Y es allí donde quiero que nosotros vayamos haciendo la conclusión en esta reflexión. Estamos en un tiempo donde, muchachos, nos necesitamos todos los unos a los otros, donde nos necesitamos unidos, donde nos necesitamos iglesia, donde necesitamos percibir, y es el tiempo que Dios nos está dando para percibirnos como un cuerpo. ¿Cuántos de ustedes tal vez en estos días de cuarentena, sus líderes, sus maestros, los han convocado? Vamos a hacer un encuentro por Zoom o un encuentro por alguna plataforma y vamos a conversar un rato, vamos a compartir las experiencias y tal vez usted ha dicho, ay no, qué pereza. Y prefiere de pronto quedarse allí en su espacio de soledad y perderse la oportunidad de ser sanado a través de ese encuentro. En este momento, y uno diría eso no es lo ideal, porque el encuentro ideal es ese encuentro real y físico. Pero tal vez no lo podemos tener en este momento, y ese encuentro virtual es la oportunidad para recibir sanidad. No se lo niegue. Que ahora, cuando a usted le digan,
los líderes, sus maestros, sus pastores, lo esperamos, lo invitamos, reúnase, usted diga, sí, ahí voy a estar, sí, me voy a conectar. Que si usted está viviendo cosas en usted, porque en estos momentos a veces el encierro, la soledad, nos ponen a vivir cosas en el interior de la vida nuestra, que usted diga, voy a llamar, voy a escribir, voy a pedir que me orienten en esto. Y que usted empiece a descubrir cómo la sanidad de la iglesia va desarrollando en la vida suya todo un potencial que está ya guardado. Porque una de las cosas hermosas de ser sanado por la iglesia es que despierta en nosotros las cualidades que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban allí. Ver, por ejemplo, en esta época a esos maestros. Cada clase, hermanos, es un disfrute. Yo me siento a ver las clases de escuela dominical y las disfruto. Y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por esas vidas, porque ese potencial, muchos de ellos no son formados como maestros en instituciones, somos formados como maestros por la iglesia. Y uno dice, lo que están dando es mucho mejor que lo que podría dar un maestro de una institución. Porque las instituciones académicas no nos sanan. Nos dan información, nos enseñan a hacer cosas, pero no nos sanan el interior de la vida. A mí la universidad no me sanó, a mí me sanó la iglesia. Y si uno puede hacer algo es porque la iglesia ha despertado todo eso. ¿Cuántas cualidades tienen ustedes? ¿Cuántos dones? Porque eso es lo hermoso. Dios le ha dado a la iglesia dones por montones. Ver a la hermana Chela en este tiempo, y es algo que es motivo de gratitud, y nosotros como iglesia debemos agradecer por personas como ella. ¿Qué sabía ella de todo esto? De esta tecnología, del manejo. Si le preguntáramos, ella diría, no tenía ni idea. Pero Dios la fue metiendo. Y uno hoy dice, qué bendición, porque es la iglesia. Tener cualidades, tener dones, tener habilidades, eso no sirve de nada al margen de la iglesia. Pero cuando uno en este proceso los va desarrollando y los aporta, yo veía en estos días lugares donde a través de el material que la iglesia nos está dando para la escuela bíblica, veo personas que están despertando esa sensibilidad por los niños. Y entonces descubrir muchachos que dicen, aquí en mi casa hay 3, 4 niños, los voy a reunir, les voy a mostrar la clase, me siento con ellos a hacer el trabajo manual. Eso es sanidad, eso es Cristo. No es encerrarnos, no es llenarnos la cabeza de ideas y volvernos personas muy pensantes alrededor de ideas que no le están aportando la vida a los demás. Ser Cristo, ser iglesia, es descubrir cuánto nos ha sanado a nosotros la vida, que alguien se haya interesado. Piense en este momento, ¿quién fue el que se interesó por usted? ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Quién estuvo allí cuando hacíamos nuestras pataletas? Porque las hacíamos, nuestros berrinches a veces, no eran solo pataletas, eran berrinches. Y apenas como que nos miraba y nos decía, démosle tiempo, ya le pasará. Cuando decíamos nosotros, en nuestro orgullo, yo no necesito, yo estoy bien. Y la persona con mucho amor y con mucha paciencia se mantenía allí. Piensa en esa persona y dele gracias a Dios por esa vida que no se cansó,
y piense que hoy usted debe empezar a hacer lo mismo. Que una vida humana debe alcanzar para muchas otras vidas. Porque ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús fue una vida que alcanzó para toda una humanidad. Y que hoy somos nosotros, no alguno, no alguien, nosotros, usted, yo, los encargados de hacer que esa vida llegue a otros. Cuando uno descubre el trabajo que hizo Jesús con sus discípulos, es sorprendente. ¿A quiénes escogió? Hombres de una sociedad difíciles, sin estructura, sin un desarrollo intelectual, sin habilidades a ese nivel, pero los fue trabajando. Durante 3 años los fue puliendo, los fue llevando y los tuvo que aprender a sobrellevar porque hubo momentos donde él dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes? Pero los amaba. Hermanos, y esos discípulos fueron el territorio ideal, no porque fueran perfectos, es porque su orgullo no tenía raíces tan profundas como las de los escribas y los fariseos. Ellos entendían lo que Jesús decía, pero nunca le abrieron su vida, le abrieron su corazón, le abrieron su ser para que los pudiera afectar. Estos discípulos sí lo hicieron. Solo hubo uno. Y miren la paradoja, cuando uno analiza quién era Judas frente a los otros discípulos, inicialmente Judas era el más aventajado. Judas era el que más potencial tenía de entrada y era el que cualquiera había dicho, este va a llegar más lejos que los demás. Era más culto, tenía un sentido de la ética aparentemente muy fuerte, pero eso mismo lo llevó a desarrollar un orgullo que no le permitió reconocerse necesitado por su maestro. Hoy Dios nos está pidiendo que como iglesia aprovechemos este momento, aprovechemos este tiempo para volvernos esos amigos de quienes necesitan ser llevados a Jesús. Piense usted en una persona a la que pueda decir, de aquí en adelante me la voy a echar al hombro, me la voy a asumir, porque necesita, porque su vida está perdida. Y puede ser que esté en la iglesia, puede ser un amigo suyo de la iglesia, pero está perdido. Y tal vez nadie lo ha visto, porque todo el mundo está esperando que alguien haga eso. Y qué tragedia que al final nadie lo haga y se nos pierda esa vida. Asúmalo usted hoy. Diga, me lo voy a echar al hombro. Es duro. Uy, ¿por dónde le voy a llegar? ¿Cómo me le meto? Bueno, consulte a los líderes. Llámelo, dígale a su líder, hermano, quiero empezar a hacer el trabajo con esta vida, porque sé lo que la iglesia ha hecho por mí y quiero compartirlo con otros. ¿Cómo lo hago? Enséñeme, deme pautas, muéstreme caminos, pero asúmalo. Y si usted hoy es el que está enfermo, es el que se siente paralizado, es el que siente que no sabe a dónde va a ir su vida, tenga la actitud humilde de dejarse llevar. Le aseguro que hay alguien cerca que lo ha querido acoger, que lo ha querido llevar. Si el paralítico hace resistencia, los amigos con toda la intención no pueden hacer nada.
hay que dejarse llevar. Hay que reconocer que lo de uno no es suficiente. Y si usted es esa persona, y usted va a reconocer que es esa persona porque usted dice, yo no estoy viviendo los efectos de la salud que la iglesia aporta. Así esté haciendo muchas cosas, todavía ese efecto comunitario. Yo todavía llego a la iglesia y yo no me veo parte de eso. Yo veo a la gente como que son ellos. Significa que usted necesita la sanidad, porque no son ellos, somos nosotros. Cuando uno vive esa experiencia, la iglesia soy yo. Y cada miembro de la iglesia duele, se siente. Y usted necesita vivir esa experiencia. Y Dios le está poniendo a alguien, no haga más resistencia. Los dolores, las pérdidas y las decepciones deberían funcionar para nosotros como arados que surquen nuestro corazón. Pero a veces somos tan rígidos que no permitimos que los otros vayan llegando al corazón nuestro. El orgullo es el virus psíquico que destruye todo y que destruye a cualquier persona. Tal vez el coronavirus no se nos ha metido a la casa, pero el orgullo sí. Y necesitamos ser sanados. Necesitamos hoy reconocer que estamos necesitados, que nosotros no somos solos en esta vida, que nosotros no somos solos en este mundo, que nosotros nos debemos a una comunidad y que a esa comunidad le entregamos todo, porque allí es donde Dios nos ha salvado. Y ese, hermanos míos, es el milagro de ser iglesia. Y yo lo invito a usted a que se haga parte de este milagro. Vivir este milagro le va a demostrar que Dios es una realidad innegable para la existencia de los seres humanos. Ser iglesia es la gracia de Dios. Y que usted viva esa experiencia sería el milagro por excelencia de Dios a la vida suya. Lo ha sido en mi vida. Y hoy me encantaría que pudiera ser también la experiencia suya. Que de esta cuarentena entonces salgamos no justificándonos en el trabajo que otros deberían hacer. Es nuestro trabajo, el de cada uno, y Dios nos ha puesto personas muy concretas a quienes debemos atender. Que no haya muchachos nuestros que caigan presa de la depresión, que tengan que caer presa de la ansiedad, que tengan que caer víctimas de las drogas, de la pornografía, de prácticas inadecuadas, porque los dejamos encerrarse, y no tuvimos la sensibilidad de decir, esta vida hay que salvarla, porque hasta nosotros mismos nos terminamos encerrando cuando teníamos tanto para dar y hacer que la vida de Cristo fluyera a través de cada uno de nosotros. Puestos en pie, vamos en este momento a orar. Ser comunidad, hermanos, es la experiencia más maravillosa. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, a veces no es tan cómodo. Cuando nos invitan por primera vez, uno se siente raro. Cuando uno a veces va al primer campamento, uno dice, ¿con quién voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir? ¿Con quién me la voy a pasar? Pero cuando Dios nos va sanando el interior de la vida, cada encuentro, cada momento, cada espacio, se vuelve una terapia para la vida nuestra. Y Dios necesita sanarlo. Convénzase de eso. Dios
necesita sanarnos porque la sociedad en la que estamos nos ha enfermado, nos ha querido volver individualistas, nos ha querido aislar y aislados, hermanos míos, nosotros no crecemos. Nosotros crecemos cuando tenemos vínculos y entre más vínculos tengamos válidos, mayor será el crecimiento de nuestra vida. Piense en ese alguien, piense usted hoy en alguien y diga, voy a llamarlo, voy a estar pendiente, voy a escribirle, me voy a dedicar a que cuando nos reunamos los muchachos no lo dejemos aislado, que esté ahí, que haga parte de ese espacio con nosotros. Y si es usted el que intenta aislarse, luche con eso y diga, no me voy a dejar aislar, no voy a dejar que esto siga afectando mi vida y voy a dejarme tocar y afectar por la vida de la iglesia que quiere darme sanidad. Y eso es ser comunidad. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, interceda, pida a Dios por tantas personas, por tantos muchachos que hoy necesitan que alguien se interese por ellos para salvar la vida y para llegar a Cristo. Soberano y eterno Padre Santo, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra y gracias por la iglesia. Dios mío, en este momento te presento la vida de todos nuestros jóvenes a nivel nacional y aún fuera de nuestro país a nivel internacional. Solo tú sabes lo que ellos están viviendo. Y yo te ruego, Señor, para que salves esas vidas. Yo te ruego, Dios mío, para que ninguno de ellos se nos pierda, porque en tus manos son valiosos, son personas, Señor, por las que tú hiciste un plan maravilloso y que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hacer que ese plan llegue a esas vidas. Dios mío, ayúdanos a despertar esta sensibilidad. Ayúdanos a despertar en esta conciencia, Señor, a romper esa rigidez que puede haber en nuestra mente, que puede haber en nuestra vida y que nos lleva a estar tan ensimismados. Señor, es que cuando nos has dado esta vida en la iglesia, cada persona a la que podamos alcanzar, cada vida que podamos salvar, cada espacio que podamos aportar para que alguien regrese, lo vamos a hacer, Señor. Cuenta con la vida de cada uno de nosotros. Cuenta, Señor, con que aquí hay alguien comprometido, Señor, a aportar el recurso que tú le estás dando a la sociedad para volverlos a la vida, para sanarlos de sus enfermedades. Pero te ruego también, Señor, para que toques el corazón de todos aquellos que por su orgullo, que por su altivez, que no logran ver, que necesitan, Señor, de ti, para que nos permitas encontrar los caminos y llegar a esas vidas, tocar esos corazones, Señor, y llevarlos a ti, que les puedas devolver, Señor, el sentido de la existencia. Gracias porque saber que tú en tu misericordia nos diste la oportunidad de hacer parte de este programa, del que no éramos merecedores, pero que en tu gracia infinita encontraste caminos para traernos aquí. Hoy nos compromete, Señor, a hacer de nuestra vida un recurso para aportar a otros en su salvación. Y aquí estamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Y que este sea nuestro compromiso. Ese alguien que debe hacer el trabajo es usted, soy yo. Dios los bendiga, hermanos míos, y que el Señor los guarde.